Bienvenidos una vez más a todos a este espacio donde vamos a conversar sobre diferentes formas de entender al maestro y la educación. El día de hoy nos basaremos en tres perspectivas: la de Wu Wei en el taoísmo, la crítica de Rancière al maestro explicador y la visión de Freire sobre la educación bancaria. Todo esto lo vamos a relacionar con nuestra experiencia en la clase de filosofía de la educación. Así que empecemos. Cristian, empieza tú. Vale, Ana, muchas gracias. Bueno, yo voy a entrar en materia directamente con el texto de Wu Wei. Aquí Borel explica que el maestro no debe imponer, sino que en cambio tiene que dejar que el discípulo fluya con el objeto de estudio. El Tao viene a ser el camino natural y el Wu Wei significa actuar sin forzar. Borel tiene la frase de el sabio no actúa y, sin embargo, nada deja de hacerse. Entonces aquí nos dice cómo el aprendizaje surge cuando el maestro acompaña sin intervenir demasiado. No sé, la verdad, qué piensa Manuela en la perspectiva de Rancière. Rancière critica al maestro explicador porque, como él dice, explicar es el mito de la pedagogía. Para él, el explicador crea una jerarquía, el maestro que sabe frente al estudiante que no sabe. En contraste, el maestro emancipador confía en la potencia del alumno, rechaza esa jerarquía y lo impulsa a conocerse a sí mismo. Claro, y ahí lo dice Freire en su texto Pedagogía del oprimido, y él afirma que la educación bancaria convierte a los estudiantes como en recipientes, como si fueran botellitas, en donde el maestro se dedica a depositar los saberes en esa botellita. Él dice textualmente, y cito, que la educación se convierte en un acto de depositar, en el que los alumnos son los depositarios y el educador es el que deposita tal cual. Eso claramente pues tiene sus consecuencias, ¿no? Como que refuerza la opresión y llega a limitar el pensamiento crítico de los estudiantes. Para esto se puede proponer el diálogo entre estudiante y maestro, en el que nadie, así tal cual lo dice Freire, nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, sino que los hombres se educan entre sí, es una interacción necesariamente mutua. Si pienso en nuestra clase de filosofía de la educación, veo elementos bastante interesantes. En el aula, el profesor abre espacios de diálogo, lo cual se parece más a lo que plantea Freire. Hay momentos de construcción conjunta en los que sentimos que participamos activamente como estudiantes. Podemos compartir nuestras dudas, inquietudes e incluso experiencias y podernos así sentirnos más conectados con las temáticas que abordamos dentro de la clase. Igual siento que también hay partes más cercanas al modelo de Rancière. Y siento que a veces a veces los profesores explican demasiado y podemos caer en la dinámica del maestro explicador, que es justo a lo que Rancière cuestiona. Y aunque también hay que ser justos, ¿no? Que nos invita también a cuestionar y traer ejemplos propios. Con el Wu Wei, yo veo menos relación. La clase todavía está más guiada por la voz del maestro que por el flujo espontáneo del aprendizaje. No siempre tenemos ese espacio de dejar que el conocimiento surja de manera más libre, como dice Borel cuando afirma que el verdadero maestro deja ser. Sí, estoy de acuerdo. Y yo creo que esto es lo que el profesor en lo que más se dedica en equilibrar como tal en la clase. Él explica, pero también abre preguntas que invitan a la clase a participar. Pero ese es el mayor reto que él tiene, porque no siempre todos participan en la clase. Y eso hace que la dinámica se incline más hacia la explicación tradicional, hacia la clase tradicional, a lo más rudimentario. Y sí hace las cosas como más complicadas, me parece a mí. Bueno, entonces, teniendo en cuenta todo lo que acaban de hablar, lo que discutimos, ¿qué podríamos recomendar para que la clase mejore sin dejar de reconocer lo positivo? Una sugerencia para la clase diría que es el abrir más espacios para el diálogo entre nosotros, los estudiantes, y no solo con el profesor. Eso sería acercarnos tanto a Freire como a Rancière, porque nos reconocería como protagonistas de nuestro aprendizaje. Como estudiantes muchas veces tenemos anécdotas e ideas valiosas que aportamos a la clase, pero las dejamos pasar porque solo consideramos la opinión del profesor del aula. Sin embargo, es importante tener esa comunicación y estos espacios de diálogo entre nosotros los estudiantes. También fomentar pequeños ejercicios de autoexploración, como diría Rancière, que nos ayuden a reconocer nuestra propia potencia y aprender sin depender tanto de la explicación. Siento que eso también es importante, como reconocerlo. Totalmente, y permitir más momentos de Wu Wei, donde seamos nosotros quienes marquemos el ritmo de la reflexión.
por ejemplo, debates o dinámicas donde el profesor solo acompañe sin imponer un camino único. Sí, y pues ya como para cerrar, a mí me parece que la clase tiene un muy buen punto de partida, pero eso se podría enriquecer aún más con mayor horizontalidad entre el estudiante y el profesor, más confianza en los estudiantes y más espacios de diálogo autónomo, que como pues ya había mencionado antes, como que inviten a la clase a participar aún más y sea nuevamente una relación horizontal. Antes de finalizar, quiero darles las gracias a María José, a Manuel, a Alejandra, a Cristian por haber compartido este espacio. Gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta conversación. Concluimos que nuestra clase combina elementos de las tres visiones, pero siempre hay espacio para mejorar hacia una educación más emancipadora, con más diálogo y más libre. Así que gracias nuevamente y nos escuchamos en un próximo episodio.